alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Cómo se han sentido en este Pentecostés? La gloria es de Dios. El sábado que viene, quiero invitarles, todos ustedes los que están viviendo al tiempo de Pentecostés, para que tengamos un ayuno el sábado, solamente para clamar por esas peticiones. Hermanos, si nosotros no lo hacemos, el Señor tampoco se mueve. La iglesia primitiva se movía porque ayunaban, oraban, todo eso. Pues nosotros con asistir a los 50 días no es todo. Vamos a mover esa mano de Dios con ese cobre, lo que está puesto allí, con fe lo creamos. Entonces vamos a estar en el ayuno el sábado, pero con ese propósito. Vamos a tener un ayuno de guerra espiritual, luchando, clamando, intercediendo y moviendo la mano del Espíritu Santo a favor de nosotros. Amén. Yo sé que lo podemos hacer. Por eso les invito para que estemos el sábado, prepárese, el sábado a las 9 de la mañana, hasta donde Dios nos lleve. Amén. La gloria es de Dios. Bueno, hermanos, vamos a tener más que una predicación, quiero llevarlos a una enseñanza. Porque lo que necesitamos saber es cómo obra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Ve? Porque los hechos de los apóstoles prácticamente debían de haberle cambiado el título, porque no debían de haberle puesto hechos de los apóstoles, porque ellos no hacían nada sino el Espíritu Santo que los manejaba a ellos. Debe de ser los hechos del Espíritu Santo, porque Él es el que se mueve, el poder y la gloria está en las manos de Él. Amén. Entonces, pero necesitamos saber qué función es del Espíritu Santo, cómo se mueve, qué practica, qué hace, y por qué eso es necesario nosotros manejar, saber quién es ese personaje al cual estamos moviendo en los 50 días de Pentecostés, conocerlo, porque si usted 50 días, pero conozcamos ese personaje y quisiera que llegáramos a esa parte con las citas bíblicas. Por eso, si no tienen que anotar, pues ahí está grabado en el video las citas bíblicas que usted las puede volver a pedir y las vuelve a buscar en la Biblia. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, hermano, yo quisiera hablarles de cierto, cómo se mueve el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice que el Señor envió el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días. Tenemos que creer eso. Que se fue con una función. Él sabía que se iba, pero no nos iba a dejar solos. Tenía que dejar a alguien. Y fue cuando envió el Espíritu Santo. Era un propósito, un proyecto que tenía ya antes de ser crucificado. Cuando Jesús resucitó, la Biblia nos cuenta que subió a los cielos, y cuando subió a los cielos envió el Espíritu Santo para que estén con cada uno de nosotros los que creemos y estamos esperando en Él. Él es nuestra compañía, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro cierto. Nunca nosotros estaremos solos. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está acompañando día y noche. Bendito sea el nombre de Dios. Donde quiera que esté el Espíritu Santo de Dios, estará con usted. Él le ayudará, Él será su abogado, Él será su compañero, Él será su amigo, y todo lo que usted necesita, absolutamente todo, lo encuentra en Él. En este momento ya no está, porque Jesús estuvo su tiempo, está bien, pero ahorita saber que Él se iba a dejar los discípulos, pero no solos, sino que sabía que iba a dejarle a alguien que es cierto que se siguiera haciendo el trabajo que Él había comenzado. El Espíritu Santo nos regenera, dice. La regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una nueva vida a nosotros. Es un cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el ser humano. Cuando éste hubiera oído, creado en la palabra de Dios y recibe a Cristo como su Salvador personal, entonces viene eso que se llama la regeneración, que es un cambio de vida. Amén. Un cambio de lo que éramos nosotros y ahora somos diferentes. Es lo que está haciendo la palabra del Señor ahí. La persona regenerada
pasa del dominio del pasado, o sea, pasa de ser esclavo del pasado al dominio totalmente del Espíritu Santo, y inicia un crecimiento y un progreso con él. O sea, que quiere decirle que la persona regenerada pasa de ser dominio del pecado de antes y ahora viene a ser dominio del Espíritu Santo, porque es el que lo va a guiar, orientar, dirigir y va a caminar con él. Juan capítulo 3, versículo 5. La palabra del Señor dice así. Juan estaba diciendo a Nicodemo, en el versículo 5 le dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estaba hablando de un cambio, de una regeneración, porque siendo Nicodemo un intelectual, un hombre de tanto conocimiento, cuando él le habló, tenés que nacer de nuevo, él vino a la mente de él: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar ya siendo tan viejo en el vientre de mi madre y nacer? Él lo veía desde el punto, ¿cierto?, diferente, a su manera. Mas el Señor estaba hablando de otra cosa diferente, de la parte espiritual. Estaba diciendo que no naciere de qué, del agua y del Espíritu, o sea, del bautismo del agua y también del bautismo del Espíritu Santo. Romanos, usted cuando va a Romanos, capítulo 8, versículo 29, ¿qué es lo que dice Pablo? Romanos 8, 29, la palabra del Señor dice así: porque, ¿qué es lo que dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de un cambio allí, gloria a Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros, vive y mora en nuestras vidas. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Vive y mora en la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Una cosa es que vive y mora en nuestras vidas, y otra cosa es que vive y mora en la iglesia, como estamos en este momento nosotros. Aunque vive en nosotros, también está con nosotros aquí en este lugar. El Espíritu Santo sella a los creyentes. El sello es una señal de propiedad, lo que indica que el creyente pertenece totalmente a mi Cristo de la gloria. Cuando tenemos un sello del Espíritu Santo, quiere decir que le pertenecemos directamente a Él. Cuando verdaderamente, ¿cierto?, se establecen por medio de un sello las personas que no van a hacer un contrato. Primeramente, ¿qué es lo que pasa? 4 verdades primordiales que establece por medio de un sello. Dice, primeramente, da seguridad. Daniel capítulo 6, versículo 17. Autenticidad. Primera de Reyes 21, 6 al 16. Tiene propiedad. Jeremías capítulo 32, versículo 10. Autoridad. Esther capítulo 8, versículo 8 al 12. ¿Qué significa arras? Efesios capítulo 1, versículo 14. Las arras es el primer abono dado como seguridad del pago de una deuda. ¿No entender? Las arras es el primer abono que se daba como seguridad del pago de una deuda. Y en el Nuevo Testamento siempre se refiere al Espíritu Santo dado por Dios al creyente como una garantía y anticipación de las bendiciones separadas para un futuro con el Señor. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22, encuentra usted sobre las arras. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero, ratifica que tenemos una fe genuina. Segundo, es una prueba de que somos hijos de Dios. Y tercero, significa que hay un depósito que garantiza nuestra redención. El Espíritu Santo guía a los creyentes ante la preocupación de los discípulos sobre qué sería de ellos cuando Cristo ascendiera al cielo. El Señor le prometió enviar al Espíritu Santo. Cuando usted va a Juan capítulo 14, versículo 16, 50, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. Y cuando yo les llevo al Evangelio según San Juan, cuando vamos al Evangelio, vamos a hacer un momento, el Evangelio según San Juan, que estábamos leyendo ahorita, capítulo 14, versículo 26, la palabra del Señor dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también Juan capítulo 15, versículo 26, la palabra del Señor dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él os dará testimonio acerca de mí, dice la palabra del Señor. Y cuando vamos a Juan capítulo 16, versículo 7, la palabra del Señor dice así: miren, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me fuere, yo os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y también de juicio, dice la palabra del Señor. Entonces estos textos, lo estoy leyendo, está hablando de la obra del Espíritu Santo y por qué el Señor lo dejó con nosotros. Esta promesa se cumplió y es notable cómo la dirección del Espíritu Santo deja ver que la vida de la iglesia primitiva solamente se manejaba a través de Él. Ya Cristo no estaba allí, pero estaba el Espíritu Santo. ¿Ve? Controla el movimiento de los creyentes. Quiero llevarles a esa parte para que ustedes se den cuenta cómo maneja Él. El capítulo, Hechos capítulo 8, versículo 29. ¿Qué dice? Hechos capítulo 8, versículo 29, quiero llevarle la palabra del Señor. Vamos a meternos en eso porque queremos ver lo que la palabra del Señor habla sobre eso. Hechos, capítulo 10, versículo 12 y 20, habla de un personaje que nosotros conocemos muy bien. Dice, Hechos, capítulo 10, versículo 12, dice así: el cual había que todos los cuadrúpedos, está hablando de que cuando Pedro estaba en la terraza tuvo un éxtasis y vio que un manto del cual bajaba de las cuatro puntas y había muchos animales allí, y entonces le dice el Señor: Pedro, come. Y Pedro miró eso y dijo: no, Señor, porque yo no como nada que es inmundo. Entonces el Señor le dice: nada de lo que yo he creado se llama inmundo, le dice. 8:29, 10:29, perdón. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo allí? Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, olvide lo que dice, mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu Santo le dijo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Se están dando cuenta que aquí está hablando el Espíritu Santo, que Él es el que está trabajando, Él es el que está guiando, Él es el que está dirigiendo a los discípulos en todo lo que tienen que hacer. Por eso se dice que debía de ser hecho del Espíritu Santo, porque Él está usando a los discípulos como instrumento para Él moverse en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 10, versículo 12 al versículo 20. ¿Qué es lo que dice? Estamos viendo aquí, y ahora vamos a ver el versículo 39 del mismo Hechos, que dice así: Hechos capítulo 10, ¿lo tienen ya? Capítulo 12 y 20, ¿qué dice?
¿Y qué dice el 13? El 13 dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Ya entonces dice, el versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué pasa? Le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te están buscando. Entonces le dice el Espíritu Santo, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo, dice, yo los he enviado. ¿Quién está diciendo? El Espíritu Santo dice, yo los he enviado. Entonces mire que él mismo está mostrando ahí que está trabajando. Segundo, dirige en la elección de los líderes cristianos. Cuando usted va a Hechos capítulo 13, versículo 2, mire lo que la palabra del Señor dice así, 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo lo he llamado. Entonces mire que aquí está hablando, mientras estaban orando, el Espíritu Santo les dice a los discípulos, prepárenme a Pedro y a Bernabé, o sea, sepárenmelos porque yo los necesito para la hora para la cual yo los he separado. Pues el Espíritu Santo allí buscando ya a Pedro y a Pablo para mandarlos a trabajar ya. Guía a tomar decisiones en la iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 28, la palabra del Señor dice así. 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, pero miren que está diciendo, nos ha parecido a mí y al Espíritu Santo no poner sobre ustedes una carga tan pesada. Escoge los campos de las operaciones, o sea, escoge los lugares donde van a trabajar. Hechos capítulo 16, versículo 6 dice así. Hechos 16:6. Y atravesando Vigilia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Mire que estaban haciendo la obra misionera, y cuando ellos quisieron ir a una ciudad que se llamaba Vigilia, de Galacia, el Espíritu Santo les dijo, no vayan allá. Y cuando quisieron ir a Misia y a Bitinia, también les dijo, tampoco vayan allá. ¿Por qué el Espíritu Santo les prohibió que fueran como misioneros a predicar la palabra a estas naciones? Muchas veces nos preguntamos por qué. Por la sencilla razón de que no era el tiempo de que ellos fueran a esos lugares, porque ya ellos, el Espíritu Santo ya tenía planeado algo diferente. ¿Se acuerdan que dice que un macedonio llamó y dijo, ven a nosotros y ayúdanos en Macedonia con tu palabra? Entonces allí en ese lugar había una necesidad. Allí estaba el carcelero que iba a conocer al Señor, y estaba también Lidia, que también era una mujer, cierto, de negocios, que estaba allí. Estas 2 personas con sus familias se convirtieron al Señor. Mira, entonces el Señor ya tenía un propósito con ellos. Y ese propósito era que ya tenía estas familias dispuestas para eso. En el tercer viaje misionero, entonces ya Pablo ya fue a esas 2 ciudades, ya no tuvo inconveniente, ya no había problema, ya fue a predicar allí. Pero el primer viaje no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía un propósito con una familia, que era la familia del carcelero y la familia de Lidia, que se convirtió al Señor. Y ya cuando ya esta gente se convirtió, entonces ya les permitió que ya fueran el tercer viaje misionero a estas ciudades, pero tenía un propósito. El Espíritu Santo es pareja. Entregaba dones a la iglesia como Él quiere. Cuando usted va a 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 11, usted encuentra que el Espíritu Santo empieza a dar dones y ministerios a los discípulos, pero los da conforme a Él quiere. Pero todo viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en lo que se llama la adoración. Él primeramente ensalza su persona, su carácter, sus atributos y también su perfección. Se adora a Dios porque quién es y por lo que representa para ser un adorador. Y no tan solo porque es cierto,
porque hace a nuestro favor cosas muy grandes. ¿Qué es lo que dice el salmista David en el Salmo 29:2? Dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Estaba hablando el salmista David. ¿Cuáles son las expresiones de adoración que exige el Espíritu Santo? Primeramente, alabando a Dios con la voz. Cuando nosotros vamos a alabar a Dios, ¿qué es lo que hacemos? No lo hacemos en silencio, ¿cierto? Sino que lo hacemos con nuestra propia boca. Lo que sale de nuestro corazón, eso es lo que expresamos. Dando aclamación a Dios, porque aclamamos a Dios para bendecirlo. Cantando a Dios con vuelo de seda. Levantando las manos, porque la palabra dice levantar manos santas. Arrodillándolos y también danzando, porque la palabra del Señor dice que dancemos. ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿A usted le gusta danzar? Entonces, al final de este con Pentecostal sí que vamos a danzar. ¿Qué nos dice Jesús sobre la adoración? Juan capítulo 4, versículo 24. Cuando usted va a Juan capítulo 4, versículo 24. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, ¿cierto? Pablo amonesta a los creyentes de Éfeso para que sean llenos del Espíritu Santo y lo adoren, como diciendo en Efesios, Pablo los exhorta porque les dice, ustedes habiendo conocido a Dios, se vuelven otra vez a sus artimañas de antes, ¿ven? En lugar de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba exhortando en esa parte a que lo adoren. El Espíritu Santo nos da poder para testificar. Cuando usted va a Hechos capítulo 4, versículo 31, la palabra del Señor, ¿qué dice? Dice, no contristéis el Espíritu Santo del cual ha sido sellado para el día de la redención. Y la promesa de Jesucristo a su iglesia, ¿cuál es? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces está hablando dónde y en qué lugar necesita que nosotros llevemos la palabra. Pero entonces está dando ¿qué? A la iglesia una promesa de bendición. Todo lo que el Espíritu haga y ordene hacer en armonía con las Escrituras, dice, todo lo que el Espíritu Santo haga y ordena hacer de acuerdo a las Escrituras, tiene que ser así porque Él es el escritor de la misma palabra de Dios. Él es el que inspiró las Escrituras. Por lo tanto, como Él inspiró las Escrituras, Él está impulsando a que oremos y busquemos la palabra del Señor. Si somos cristianos es porque Jesús sembró la palabra en nosotros. ¿Lo creen ustedes? Sí, la palabra está sembrada en nosotros. Esta palabra está. Por eso cuando usted va en Josué capítulo 1, versículo 8, dice que este libro de la ley, dice, nunca se aparte de tu boca, medita de día y de noche en ella, para que hagas conforme a lo que está en ella escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien con la palabra. ¿Ve? El Espíritu Santo testifica de la verdad. Él es fuente del testimonio y de la relación personal. Puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y también espiritual. Se le conoce como el Consolador y puede calmar nuestros temores y darnos algo que se llama una esperanza para un mañana. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pablo tuvo que ser puntual con los Gálatas. Cuando usted va a Gálatas capítulo 3, versículo 2 y versículo 3, se encuentra cuando Pablo exhorta a los Gálatas que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice que ellos estaban orando, estaban ayunando, y cuando estaban orando y ayunando se acercó el Espíritu Santo y les dijo, apártame a Pablo y a Bernabé que están con ustedes porque lo necesito para la obra. Pero miren que ya el Espíritu Santo estaba obrando para ir seleccionando quiénes iba a usar para la obra del Señor.
Hechos capítulo 8, versículo 29, usted encuentra usted a Felipe y el etíope. Dice que el etíope venía en el carro leyendo la palabra, pero no entendía lo que estaba leyendo en Isaías, que estaba hablando del siervo sufriente, pero él decía de qué personaje está hablando allí. Y el Espíritu Santo se lo acercó a Felipe y dice: acércate al carro y enséñale la palabra para que él entienda de qué personaje se está hablando allí. Entonces se da cuenta que el Espíritu Santo estaba guiando en ese momento. Hechos capítulo 10, versículo 19 al 20, dice que el Espíritu Santo le dijo a Pedro: he aquí 3 hombres te buscan, y yo los he enviado. Miren que dice, y yo, dice el Espíritu Santo, los he enviado para que fueran. Cuando usted va a Hechos capítulo 10, encuentra a Cornelio, que dice que había estado ayunando y haciendo limosnas. Y el ángel, el Señor, le dice: tus limosnas y tus ayunos han llegado a la presencia de Dios. Y entonces dice: yo he venido por él a darte a ti que te prepares, porque viene alguien que va a llevarte tu palabra. Y ese era el Espíritu, era Pedro. Pero cuando bien te encuentra que dice, mire que en Hechos capítulo 10, 19, 20, que es lo que dice: he aquí 3 hombres, ¿qué le está diciendo el Espíritu Santo? He aquí 3 hombres te buscan, yo los he enviado. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Yo los he enviado para que tú vayas. Y Hechos capítulo 10, versículo 41 dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos hablaban en lengua. Así que cuando llegaron ante Cornelio, Pedro empezó a predicar la palabra y les decía: bueno, yo he venido aquí porque vengo impulsado por el Espíritu Santo a hablarles, pero yo nunca he estado con gentiles. Pero el Señor me ha dicho que nada de lo que era creado es inmundo. Y por lo tanto empezó a hablarle la palabra. Y mientras estaba predicando la palabra, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo en la casa de Cornelio, y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo trajo a Pedro ante Cornelio, y mientras él hablaba, él se derramó y todos hablaban lenguas como en el aposento alto. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Hechos capítulo 11, versículo 12. Entonces dice Pedro, cuando estaba hablando del concilio, de lo que había pasado, de lo que estaba sucediendo, estaba dando informe de todo eso, dice: y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin tener duda de ninguna índole. O sea, que le estaba diciendo que yo no iba allá porque eran gentiles y yo no podía ir a esa casa. Por el Espíritu Santo me dijo: ve, pues yo te he enviado allá. Y cuando yo fui allá, el Espíritu Santo se derramó, y entonces nos dimos cuenta que también para los gentiles el Espíritu Santo estaba obrando. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces todo Cornelio con su familia y todos los que estaban allí recibieron el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y yo pregunto, nosotros estamos en un 50 días de Pentecostés, pero no sea un nombre nomás, hermano, que no sea un nombre de 50 días, hermano. Si eso pasó en la casa de Cornelio, ¿por qué no puede pasar en la casa de Dios también, donde nosotros podemos recibir esa lengua y ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano? Pero depende de nosotros. Por eso yo le desafío a usted para que estemos el sábado aquí clamando, gimiendo, intercediendo, echando fuera todo impedimento, porque necesitamos que eso que pasó con Cornelio también pasa aquí en la iglesia, hermano. Y que no sea solamente un nombre de Pentecostés, sino que sea verdaderamente un poder del Espíritu Santo moviéndose en nosotros. Si eso pasó en Cornelio, también pasará aquí. ¿Cuánto lo creen así? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Dios un aplauso fuerte al Señor. Entonces, como le decía a ustedes, en Hechos 16, 6 al 7, encuentra usted que Pablo iba a ir a Asia y también a Bitinia a predicar el Evangelio allá. Pero el Espíritu Santo le dijo: no vayas allá, no vayas allá, y les impidió ir allá. Y muchas veces les he dicho, la gente dice: pero ¿por qué les impidió ir allá? ¿Por qué no les permitió, si era el ministerio de Pablo y él quería ir a predicar allá?
porque no era el tiempo. El Espíritu Santo tiene todo cronológicamente preparado, no era el tiempo, y entonces lo llevó a otro lugar, a Macedonia. Y en ese lugar estaba ¿quién? El carcelero de Filipo, y estaba Lidia, la que hacía púrpuras, de un negocio de púrpura. Entonces estaban allí. Era una familia, se convirtió totalmente en la familia del carcelero y se convirtió totalmente en la familia de Lidia. Ya cuando esta gente se convirtió, vino el tercer viaje misionero de Pablo, y ahora sí puedo ir a esas dos ciudades donde se le prohibió que fueran. Ahora sí voy a predicar la palabra de Dios, porque ya ¿cierto? Se había hecho algo diferente. Pero miren que el Espíritu Santo sabe cómo obra y en qué forma lo hace. Y ese es el Espíritu Santo que tenemos. Usted ha puesto una petición en ese cofre, porque usted cree, usted confía de que esa petición va a tener una respuesta en su tiempo, no es en el tiempo nuestro. Pero en el tiempo de Dios usted va a ver la respuesta, pero tenemos que creer para que Dios obre. Amén. La gloria sea de Dios. Hechos capítulo 15, versículo 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo no imponer ninguna carga más, o sea, no ponerles tantas cargas a ustedes. Pero ha parecido bien al Espíritu Santo no ponerles más cargas a ustedes. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu Santo empieza a manejar la iglesia primitiva? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, por el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a demonios de doctrina. Eso está pasando hoy en día. Hoy en día está pasando. Donde muchas veces predicamos y profetizamos cosas que no son de nosotros, no son del Espíritu Santo, sino que son carnales. Y cuando nosotros vamos a Jeremías, dice, maldito aquel que habla sin yo habérselo dicho. Entonces muchas veces tomamos el ministerio solamente por hacer imagen, pero no porque Dios lo permite. Y entonces dice, escuchando espíritus engañadores. Hermanos, ¿por qué hay tanto engaño? Porque por falta de doctrina. La Biblia dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mientras nosotros tengamos conocimiento de la palabra y estemos afianzados en la palabra, nada ni nadie nos moverá de nuestra manera de pensar, hermano. Por eso es que hay muchos que andan de tumbo en tumbo, iglesia en iglesia, buscando mejor a dónde se acomodan mejor. Hermano, no es que busquemos ese lugar, lo que tenemos que es madurar y saber que donde estamos nosotros es donde Dios quiere bendecirnos. ¿Cuánto lo creen así? Entonces, eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Era como manejaba el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Era Él el que hacía todo, el que guiaba, orientaba, dirigía, escogía y ministraba. Era Él. Y eso mismo está pasando. Cuando hablamos de 50 días de Pentecostés, estamos hablando 50 días del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que moverse porque son 50 días en que estamos dándole la honra y la gloria a Él. Pero Él se mueve si nosotros también nos movemos. Entonces es necesario orar, clamar, gemir, meternos con Él para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, hermano. No es el hecho de echar una petición en ese cobre. El hecho es que si creemos que tenemos un Dios poderoso y un Espíritu Santo que escucha, atiende y se mueve, nosotros vamos a ver respuestas en eso. Amén. Sí, porque usted lo ha echado con un solo propósito, creyendo que lo que usted ha hecho allí es verdad. El Espíritu Santo es real. Y por eso le estoy diciendo que la palabra del Señor dice, el Espíritu Santo decía, el Espíritu Santo enseñaba, el Espíritu Santo ministraba, el Espíritu Santo guiaba. Y eso es lo que hacía el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Se movía Él, pero no eran ellos. Y así mismo estamos aquí. Yo creo que es el tiempo de darle la libertad al Espíritu Santo. Por eso cuando vamos a Efesios 4:31 dice, no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros. Cuando dice no lo contristéis es que Él desea manifestarse.
pero nosotros hablamos más que todo el tiempo hablamos. Y cuando vamos a orar, ganamos es hablar nosotros, y hablar. Y muchas veces no le dejamos hablar al Espíritu Santo. Porque hablamos tanto que después nos vamos y Él se queda pasmado porque ni siquiera le dimos tiempo para que Él se manifestara. Entonces hoy, en este tiempo de Pentecostés, démosle al Espíritu Santo el tiempo que se merece. Y si le damos el tiempo que se merece, entonces vamos a ver la gloria de Dios manifestada en cada petición que ustedes han hecho. Porque ese es el hecho. Cuando estábamos, por eso en esas citas bíblicas que le di allí, cuando ustedes vayan y lo vean a través del medio que está ya grabado, ustedes van a empezar a ver esas citas bíblicas, estudienlas, léanlas y llénense de ese poder del Espíritu Santo. Se van a dar cuenta cuál es la obra que el Espíritu Santo ha hecho. Nosotros conocemos al Espíritu Santo, oímos hablar del Espíritu Santo, leemos del Espíritu Santo, pues no sabemos cómo obra, cómo se mueve y cómo, ¿cierto?, hace las cosas. Pero cuando empezamos a ver citas bíblicas de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta cómo se manejaba la iglesia primitiva, que no eran ellos, era el Espíritu Santo a través de ellos. Cuando Cristo manejaba cuando Cristo caminaba por los polvorientos caminos de Palestina con su ministerio, no era Él, era el Espíritu Santo en Él. Ahora se fue y quedaron los discípulos. Entonces el Espíritu Santo en los discípulos que se manejaban y ellos eran los que iban predicando por todas partes. Entonces, y ese Espíritu Santo estará con nosotros ahora en el aposento mal, en este aposento en que estamos nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle esa prioridad. Ya es tiempo de que renunciemos a nosotros mismos y le demos la prioridad al Espíritu Santo. Que obre, que nos mueva, que se manifieste en nosotros, pero somos nosotros los que vamos a permitir que eso suceda. Y por eso vamos a hacer ese ayuno lo más que podamos para empezar a buscar esa unción fresca del Espíritu Santo. Pero para la palabra del Señor dice, si alguno quiere el Espíritu Santo, pídalo a Dios. Cuando dice la Biblia, pídalo a Dios, entonces ¿por qué no le podemos pedir a Él? Si Él dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿por qué nosotros, si la Biblia lo habla, por qué nosotros dejamos y vivimos tan raquíticos en esa parte espiritual? ¿Por qué? Si el Espíritu Santo está dispuesto a bendecirnos. ¿Cuánto tiempo caminamos con el Señor y ni siquiera sabemos que? Miren, cuando los discípulos enseñaban la palabra, cuando Juan el Bautista enseñaba la palabra del Señor y bautizaba, la gente quedaba con el bautismo del Espíritu Santo y los discípulos iban a ellos y le decían, ¿han sido bautizados del Espíritu Santo? ¿En qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan el Bautista. ¿Ya no ha habido el bautismo del Espíritu Santo? Y dice, nosotros no sabemos si existe el Espíritu Santo, porque todavía no. Y dice, entonces pusieron sus manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Eso mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que, dice la Biblia, abre tu boca y yo la llenaré. Deje que el Espíritu Santo llene su boca de la presencia del Espíritu Santo. Termine este Pentecostés en victoria hablando en lenguas. Por eso el aposento alto, cuando cayó el Espíritu Santo, dice, hubo un terremoto, hubo un temblor. Y el Espíritu Santo se apareció como lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos y empezaron a hablar en lenguas. Y empezaron también a traducir las lenguas según el Espíritu Santo que les daba. Hermanos, si nosotros nos metemos con el Espíritu Santo, vendrán los dialectos del Espíritu Santo también con nosotros. Tantas bendiciones nos hemos perdido muchas veces por descuido de nosotros mismos. No diga usted que es que usted no, nunca vamos a decir que es que no puedo. No, usted sí puede hablar en lengua, usted sí puede recibir el Espíritu Santo, solamente que usted tiene que disponerse para que el Espíritu Santo le llegue. Y este tiempo tiene que ser así, que cuando terminen los 50 días, usted pueda pasar al otro lado por los 50 días hablando en lenguas y diciendo que tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida. Pero eso es lo que vamos a buscar en este tiempo. Amén. Entonces vamos a orar al momento, hermanos. La gloria sea de Dios.